¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar acá en sintonía pues, del Faro Radio Online, los que nos están sintonizando por la radio y a los que están ya a través de Facebook y YouTube, sean bienvenidos acá a este programa. Realmente el Señor nos ha dado programas muy bendecidos junto con hermana Carol, programas de enseñanza, realmente programas en los que cada vez el Señor como que nos dice, mira, aquí hay otro tema más, y aquí hay otro tema más, y aquí hay otro tema más, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Es porque ahí sí que el Señor trajo esta promesa hacia todos nosotros, y es que Él traería este alimento, no solo a un grupo, sino a las naciones, a las familias, o sea, cuando el Señor viene en su palabra y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y dice, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, realmente es toda carne, ¿verdad? Amén. Y es que esa lluvia que viene de parte del Señor, ahorita la tenemos que aprovechar porque es para que nosotros alcancemos esa estatura que el Señor anhela. La estatura del varón perfecto, del ministro que tú quieres que seas, e incluso los ministros que pueden salir dentro de una familia, ¿verdad? Algo que hablábamos entre los programas anteriores era cómo es que una familia se puede convertir en una familia llena de ministros. Hablábamos que puede ser una familia llena de pastores, una familia profética, una familia apostólica, e incluso hablábamos que no puede ser tal vez algo solo de ministros, sino que hablábamos también de abogados, de ingenieros, de profesionales. Que si yo, antes incluso hablábamos, ¿verdad, hermana Carol, cómo es que el testimonio de los padres sobre los hijos influenciaba mucho? Muchas veces se topaba entre un pueblo como es que esta es la casa del zapatero y el papá y el resto de sus hijos pues eran zapateros. No queremos decir que pues siempre va a ser así, pero me refiero a eso, cómo es que el labor que ellos tenían siempre se mantenía en el hogar, ¿verdad? Y era algo que predominaba entre las generaciones. Incluso hay empresas hoy en día que empezó como una empresa familiar y ahora pues son empresas muy grandes que empezaron como un negocio tal vez local donde el papá era el que cosía, la mamá era la que le ayudaba con las telas, los hijos le ayudaban a recoger los botones cuando se caían, ¿verdad? Por ejemplo, estaban elaborando una prenda de vestir y ahí empezaba, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué era? Porque los hijos veían a los padres hacerlo, ¿verdad? Y pues para no adelantarme más en el tema, pues el tema de mi hermana Carol, les presento, ella es mi hermana Carol Aguilar. Bienvenida, hermana, gracias por estar acá. Gracias, Jorge, muy fino. Es una alegría estar nuevamente con ustedes, el poder compartir la palabra del Señor. Realmente nos sentimos bendecidos de parte del Señor, el poder ser esos vasos que el Señor puede usar, ¿verdad? Para bendecir los hogares de nuestros hermanos. Y aún aquellos hogares, pues, donde tal vez por un clic llegaron a ver un tema como este, ¿verdad? Y como tú bien decías, hemos estado hablando en varias estaciones y varias partes, este tema tan interesante y tan importante, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿verdad? Pues como un pequeño resumen, nosotros hemos estado hablando sobre las diferentes ministraciones de los padres hacia los hijos y y que todas están pues relacionadas, ¿verdad? Hemos estado planteando cada espacio que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Plantearle, hablábamos con Jorgito de cómo el Señor magistralmente nos da la guianza especial. Yo creo que todos hemos oído en algún momento que la palabra dice que tenemos que dejar la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿verdad? Y entonces algunos se preguntan, ¿y cómo podemos hacer eso? Y realmente Dios nos está dando la oportunidad de conocer cómo podemos hacer eso y cómo podemos hacer la diferencia en nuestras casas y cómo pueden nuestros hijos imitarnos, ¿verdad? En relación a Cristo. Y yo creo que todo eso ha venido pues a formar un gran tema que es la administración de los padres hacia los hijos. En este último tiempo es un tema importantísimo, ¿verdad? Pero hoy el Señor también nos lo relaciona con la administración que nosotros le damos a nuestros hijos en relación a través del testimonio que nosotros damos dentro de la iglesia. Bueno, ahorita nosotros no tenemos pues en sí la reunión
que teníamos en los templos, ¿verdad? Pero Dios sabe y tiene un propósito en esto. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Y que nosotros, donde quiera que estemos, podemos dar fruto en relación a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y realmente creo fielmente que Dios tiene cambios para este tiempo, para la iglesia. Yo creo que todo esto, que ya no vamos a volver igual, que ya no vamos a regresar igual, porque todo aquel que no se ha dado cuenta de que todo este movimiento mundial, todo esto que sucedió, tiene que tener un impacto positivo, un impacto que el Señor anhela en nosotros. Y una de las cosas que el Señor nos ha estado hablando es el despertar de la iglesia, el despertar de los hijos. Y eso no lo tiene el Señor muy, muy, muy claro. Nada de lo que ha acontecido es en vano. Si tú no lo has visto así, tienes que analizarlo y tienes que reflexionar de que definitivamente vamos a volver tal vez a reunirnos, pero ya no va a ser igual. Y que hay cambios positivos en medio de lo negativo, que lo hemos estado hablando también con Jorgito. Que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, el Señor ponía en nuestro corazón este tema que habla sobre la administración de los padres a los hijos a través del testimonio en la iglesia. Y muchos papás no toman en cuenta que hay ojitos viéndonos. Alguien decía, somos cartas abiertas, efectivamente. Pero a veces se nos olvida a los padres que nuestros hijos están observando cuál es nuestra actitud en medio de la iglesia y cuál es nuestra actitud. Ellos hacen comparaciones, ellos son muy inteligentes, hacen comparaciones. Así como tú puedes ser de bendición a través de tu testimonio en la iglesia, también puedes ser de piedra de tropiezo. Entonces es importante que nosotros fluyamos en este tema, que analicemos qué es lo que Dios quiere que cambiemos, qué es lo que Dios quiere que sea diferente, ¿verdad? Dios nos habla clarísimo sobre lo que Él anhela a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Sí, amén. Fíjese que cabalmente, como decía nuestra hermana, siempre hay quien nos ve, ¿verdad? Uh-huh. O sea, incluso la misma palabra de Dios dice cuán grande nube de testigos en derredor nuestro, ¿verdad? Así Entonces, es. Pero también hay pues testigos, ¿verdad? Alrededor nuestro, y la mayoría siempre son nuestros hijos. Máximo, si somos padres, siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí, como dicen, con el ojo puesto, que está haciendo mi mamá, que está haciendo mi papá. Siempre, siempre. Entonces, ¿por qué les traigo yo toda esta colación? Porque aun cuando son grandes, aun cuando ya son, los hijos ya son mayores, tal vez hasta ya están casados, pues siempre están al pendiente de su mamá. Uh-huh. En la mayoría de los casos, pues, o pues tal vez en algún porcentaje, porque a veces no se da, pero siempre, siempre están al pendiente. Aunque sean el caso, ¿verdad?, de hijos que sí realmente no ven por sus padres, pero esto ya pues, creo que es otro tema, ¿verdad? Pero me refiero mucho a esto. Siempre tenemos a esas personitas que están pendientes, y muchas veces lo que nosotros hacemos repercute en ellos. Por eso les hablaba del ejemplo del sastre, ¿verdad?, que estaba haciendo su labor y todo. Y eso repercutió en su hijo, ¿verdad? Porque tal vez su hijo creció y ya cuando era grande, pues él también pues, le ayudaba a su papá a ya no recoger los botones, ¿verdad? Sino que ya le decía, mira papá, fíjate que
vino este señor y le tomé estas medidas, sentate, ahorita vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces ya empieza un trabajo como más en equipo, pero todo es porque pues, se le fue ministrado una enseñanza, ¿verdad? Se le enseñó algo y él empezó a obrar conforme a eso. Y en la iglesia, ¿cuánto más se tiene que dar? Entonces, a veces yo he visto pues algo, pues ya que yo he notado, pues, esto ya es de mi persona hablando, ¿verdad? Sí, muchas veces está esta situación, los padres pues vienen y dejan a los hijos dentro de una congregación. Y está bien, nosotros pues les enseñamos, les damos la enseñanza que el Señor nos da, les decimos, mira, hay que honrar a los padres, hay que respetarlos y todo, pero también existe un trabajo que los padres tienen y lo tienen que hacer, no, como dicen, no hay quite, ¿verdad? Entonces, siempre lo tienen que hacer. Nosotros como siervos del Señor tenemos esta oportunidad y de poder ministrarlos y poder darles ahí sí que lo que el Espíritu nos da, pero también como padres tenemos esto, de darles esa enseñanza a los niños, pero es que nosotros les testificamos a ellos, porque no hay mejor ejemplo, o mejor dicho, no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo. Sí. El testificar de ello, y es algo que pues durante las últimas 2 enseñanzas hemos hablado bastante, pero también debemos de testificarles a ellos dentro de una congregación. Así es, exactamente. Por eso es que, bueno, podríamos hablar de que tú puedes ser ministrar en la iglesia una cosa y también ministrar en la casa otra cosa. Así es. ¿Verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado en nuestra actitud, y como tú decías, está como en la iglesia, en las escuelas. Hay padres que pretenden que los hijos sean educados completamente dentro de la escuela, que los corrijan de alguna u otra cosa que no está bien en ellos, pero realmente los padres tenemos que entender que tenemos responsabilidades, así ¿verdad? Es. Y que las responsabilidades no se las podemos dejar a otros, porque a nosotros se nos entregaron los hijos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos plantea esto en 1 Timoteo 3:12 y dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Aquí está hablando de los que sirven, así es, ¿verdad? De los que tienen un lugar específico en la casa del Señor, de los que trabajan en la casa del Señor. Aquí está hablando de ellos. Y dice que estos tengan una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué el Señor habla esto? Por lo mismo, porque nosotros tenemos que dar testimonio a los demás. En este caso, nuestro tema ha sido hacia los hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, nuestra vida tiene que reflejarse también en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Y que los que estamos sirviendo al Señor veamos frutos en nuestros hijos. Porque si no estamos viendo frutos en nuestros hijos, pueden ser 2 cosas. O nos hemos ocupado demasiado del diaconado, del servicio en la iglesia, y hemos desatendido lo que Dios nos dio primero, que es nuestra viña. O simplemente que nuestros hijos han recibido una mala ministración. Hablamos que ministrar es transmitir. Hablamos que ministrar es edificar, guiar, ¿verdad? A través de el testimonio, en el caso del tema que estamos desarrollando. Entonces, algo bien claro nos deja el Señor, que todos aquellos que sirven al Señor tienen que dar testimonio no solo en su propia vida, sino que ese se tiene que reflejar en la vida de los hijos. Amén. ¿Verdad? Yo creo que los frutos de los hijos tienen que ver con el testimonio de nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces aquí el Señor está hablando de alguien que está dentro de la iglesia. El gobierno, este es un pensamiento que el Señor me daba, el gobierno de una casa implica muchas acciones,
muchas acciones. La relación con los demás, cómo estamos relacionándonos con los demás, cómo hemos aprendido a relacionarnos dentro de la iglesia. El cuidado que nosotros tenemos, no solamente dentro de nuestra casa, sino también el cuidado con los hermanos. Cómo nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos que tenemos que amar a nuestros hermanos, que tenemos que dar más a los hermanos, que debemos de transmitir lo que Cristo ha hecho en nosotros, en los hermanos. Amén, así es. ¿Verdad? Y de igual manera en la casa. Amén. Algo que yo creo que es muy válido es tener una actitud equilibrada siempre, tanto en la casa como en la iglesia. Y que los hijos vean eso. Que yo no soy ogro en la casa y en la iglesia no. O que soy ogro en la iglesia muy formal, muy legalista, y en la casa no. Nosotros no podemos vivir a medias, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser firmes, tanto en la iglesia como en la casa, porque eso va a enseñar a nuestros hijos y eso le va a dar seguridad a nuestros hijos. Amén. ¿Verdad? Yo no puedo estar hoy diciéndote amorcito, mi amor mío, y en el segundo, por algo que pasa, explotar y perder el control. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas vienen realmente, el equilibrio viene realmente de la relación con el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos responsabilidades que cumplir tanto en la casa como en la iglesia. Y una de ellas, dentro de la iglesia y en nuestra casa, es no ser piedra de tropiezo. Amén. Tanto para los hermanos como para nuestra familia, ¿verdad? Porque yo voy a decir a una hermana, aquí mi esposo viene y él predica, él habla del Señor, pero en la casa es una tumba. Jamás le habla a mis hijos. Él habla aquí a los demás hermanos, pero en la casa no predica, ¿verdad? Entonces, estamos dando una doble lectura a nuestros hijos o a nuestra familia, o a ella misma, la hermana, ¿verdad? Entonces, aquí somos risirita y en la casa somos muy serios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser ecuánimes, equilibrados en todo tiempo, ¿verdad? Que se vea el amor y lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, que habléis todos una misma cosa. Amén. ¿Verdad? Y el Señor aquí nos está mostrando, ¿por qué no dice una misma cosa? No es que repitamos lo mismo, no. Simplemente que estemos conectados con el Espíritu del Señor. Amén. Por eso es tan lindo, y de verdad, hermanos, y ha sido experiencias muy hermosas cuando los hermanos estamos metidos, fluyendo en el Espíritu del Señor y todos recibimos un mensaje. Eso es lindo, pero nosotros tenemos que involucrar también a nuestros hijos, ¿verdad? En esas experiencias. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones. ¿Qué nos puede dividir? Las puertas que abrimos al enemigo, ¿verdad? O las puertas que se abren a través de negarnos a cambiar nuestro corazón. Amén. Porque eso pasa, ¿verdad? Y lo vemos, hermanos, lo hemos visto durante años de años, las luchas internas de la iglesia, donde se viven divisiones por cosas tan tontas, tan efímeras, que no tienen razón de ser en una congregación donde se mueve el Señor. Y eso lo ven los hijos,
¿verdad? Las molestias, los enojos, la perfección que estamos demandando de los hermanos muchas veces. Sí, así es. ¿Verdad? Es cierto. Que no somos misericordiosos porque creemos que nosotros ya lo alcanzamos todo. Creemos que nosotros ya estamos como que muy espirituales y entonces caemos en la trampa del enemigo y lo que hacemos es dividir los que se portan bien, los que se portan mal, o sea, hay divisiones de diferentes clases. Exacto. Pero el enemigo siempre las va a aprovechar para que el cuerpo de Cristo se desintegre. Pero lo más terrible es el daño tan grande que nosotros le hacemos a nuestros hijos cuando realmente no estamos dando luz en la iglesia, ¿verdad? Cuando realmente no tenemos el amor que Dios está derramando sobre los hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo he visto, hermanos, situaciones en las que han destruido corazones de niños, de jóvenes, dentro de la iglesia, porque no han sabido manejar o no hemos podido manejar bien las diferentes luchas de nuestros jóvenes o de nuestros niños. Y lo que hacen muchas veces en las congregaciones es destruir el corazón de los que tal vez van a tener que pasar procesos para poder volver a buscar a Dios. Y eso lo hemos provocado tal vez en algún momento nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo como diáconos, como decía la palabra al inicio. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo porque a nosotros se nos va a demandar la vida de ellos. Para los que nos decimos maduros, para los que nos decimos conocemos a Dios. Para esos la demanda va a ser superior. Pero yo he visto desangrar corazones que sacan de las iglesias porque las etiquetan a los jóvenes, ¿verdad? Esa tiene el espíritu de Jezabel, esa tiene el espíritu de Lili. O sea, hay cosas muy delicadas que no se pueden tratar con todos, ¿verdad? Y entonces nos volvemos piedra de tropiezo. En lugar de ayudar a que esa persona se acerque, nos volvemos piedra de tropiezo. Y nuestros hijos están atentos a todo eso. Y pueden ser víctimas en un momento determinado en otro lugar por esa clase de personas. Entonces, amados hermanos, Dios nos está queriendo abrir los ojos. Y alguien me decía ayer, alguien que yo amo mucho, me decía, ¿sabes qué, mamá? Se están cayendo los velos. Esto que pasó no es casualidad, porque hoy se están cayendo los velos. El proceso o procedimiento que llevábamos como diáconos, como hijos, como servidores de Cristo, tiene que cambiar. Tenemos que empezar a ver con amor y misericordia a los que realmente lo necesitan. Porque los que están dentro de la iglesia, no todos están maduros. No todos son maduros. Y tenemos que entender eso, que los que más necesitan son los bebés, los que vienen a buscar al Señor y que encuentren realmente ese nido de amor que Dios nos ha dedicado por muchos siglos, tratando de que nosotros entendamos de que es necesario que pensemos como Cristo, que amemos como Cristo, que tengamos misericordia como Cristo y que nuestros hijos vean eso en nosotros, ¿verdad? Que el día de mañana nuestros hijos nos digan, mami, aprendí tal cosa de ti. O papi, hoy aprendí tal cosa. Me encantó cómo tú hiciste con el hermano. Me gustó cómo tú lo abrazaste. Me gustó cómo tú le diste instrucción. Qué bueno que no solo nos la das a nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, como padres espirituales, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Como padres espirituales, dentro de una congregación, nuestra responsabilidad es
como le decía yo a alguien, las cuentas son con Dios. Amén. Las cuentas son con Dios. Y Dios es un Dios todopoderoso que en algún momento nos va a decir, bueno, hiciste esto, esto y esto y esto y esto. Y no nos vayamos a sorprender. No nos vayamos a sorprender, porque Dios puede hacer que nos muestre que nuestros frutos se secaron en ese momento. Y que lo que se secó solamente sirve para el fuego. Solamente sirve para alimentar al fuego. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que nuestros frutos dentro de la iglesia van a ser agradables al paladar del Señor. Sí, amén. Exacto. Sí, fíjense, hermana, que comparto bastante esto, ¿verdad? Porque, veamos, si pasamos a la primera parte acerca del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo es que cada uno de nosotros realmente tenemos que gobernarnos incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ya en lo segundo, ¿cómo es que cada uno de nosotros debemos de levantarnos tanto como padres y madres espirituales dentro de un hogar? Sí, amén. Y este hogar, ¿verdad? Que es la congregación, que es la iglesia, debe de realmente reflejar al amado que es el Señor Jesucristo. Si nosotros vemos al Señor Jesucristo en medio de la congregación, en medio de todo lo que pues sucedía, vemos a Él, cómo es que Él cuidó a los discípulos. Incluso vemos a Marta y María, cómo Él las cuidaba. Tal vez no estaba siempre con ellas, pero que el día que las llegaba a visitar, pues era una algarabía para ellas, ¿verdad? Entonces ya vivemos incluso a Marta, ¿verdad? ¿Cómo es? Marta afanada y turbada, ¿verdad? Porque ella se dedicaba a otras cosas, pero eso es otro tema. Pero vamos a esto. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo se trataba de cuidar a todos? Yo miro a los primeros discípulos cuando Él los empieza a llamar, los empieza a ver, y miro yo a Pedro. Pedro era un hombre de familia. Pedro tenía a su suegra, ¿verdad? Y algunos toman como chiste y como burla, ¿verdad? Que por haber curado a sus suegras, por eso es que Pedro lo negó al Señor, ¿verdad? Pero realmente no es así, o sea, todo lo contrario. Yo veo a Pedro un hombre que amaba a su familia y al Señor amando a la familia de Pedro. Porque yo me imagino que en algún momento, la palabra no lo dice, ¿verdad? Tal vez en algún momento, pues, él ha estado preocupado y se ha de haber acercado y le ha de haber dicho, ¿qué pasa? No, es que fíjese Señor, o maestro, como le decían, fíjese maestro, que mi suegra está enferma y no sé qué es. ¿Puedo ir a orar por ella? Entonces yo me imagino en ese momento a Pedro realmente, bueno, al Señor, ¿verdad? Rompiéndole el esquema a Pedro de todos los fariseos que había, de todos los escribas e incluso los sacerdotes que había, que todos basándose en la religión y en amontonarse y como dicen, arreglándose como dicen el saco, la corbata, agarrando que el mejor micrófono. Ahora trasladémoslo a este tiempo, agarrando el mejor micrófono, que los mejores lugares, en mi único séquito. No, sino yo veo al Señor quebrando ese esquema en Pedro y llegando hasta la casa de Pedro y decirle y orar por ella, y al instante la suegra se le bajó la fiebre, se quitó y les estaba sirviendo. Entonces, ¿qué recompensa esa? Yo me imagino a Pedro y de ser, porque realmente Pedro era un hombre del pueblo, ¿verdad? Era un hombre, como dicen, un hombre del vulgo. Veo a Pedro sorprendido y dijo, no, yo a este hombre lo tengo que seguir. O sea, ya más adelante ya no se vuelve a mencionar, pero yo veo a Pedro realmente rompiéndose ese esquema, y eso es lo que el Señor está haciendo ahorita, rompiendo ese esquema de que nosotros debemos de guardar un testimonio en la iglesia y no en nuestra casa. No, todo lo contrario. El Señor nos dice que debemos de edificar también a nuestra propia casa, que debemos de guardar a nuestros hijos, y el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos empieza a dar cuáles son pues algunos lineamientos, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos? ¿Cómo es que debemos de ministrarles a ellos el amor del Señor, ministrarles a ellos en la palabra? Y veo al apóstol Pablo tomando a Timoteo, ¿verdad? Realmente levantándose como un padre para él, porque del padre de Timoteo solo se dice que pues era griego, y hasta ahí queda. No se menciona nada más de ello, pero dice la palabra que tomó a Timoteo y lo tuvo que circuncidar a causa de los judíos, porque si no ni siquiera lo hubiera hecho.
y lo toma y se convierte en un padre, pero él da testimonio, ¿verdad? El impacto que nosotros demos en los hijos espirituales y aún en nuestros propios hijos es una recompensa que en el momento en el cual estemos delante del Señor, eso es una gran recompensa, porque estamos cuidando de la viña del Señor, y estamos cuidando de los pequeños del Señor. Y lo que dice nuestra hermana, ¿verdad? No podemos convertirnos en piedras de tropiezo a los pequeños, porque dice, cuidados de no convertidos en piedras de tropiezo a estos pequeños, porque es mejor, ¿verdad?, atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Y la piedra de molino es una piedra enorme, yo creo que pues, es más grande de lo que les puedo decir. Es una piedra sumamente grande. Entonces imagínense a lo que el Señor dice, mire, átense eso. O sea, no podemos actuar así. Realmente nuestro papel, para los que ya somos maduros, no es venir y ponerles el pie, sino todo lo contrario. Cabal. O pararnos encima de ellos, ¿verdad? No, todo lo contrario. Es más bien tomarlos y edificarlos, porque hay quienes que hay que darles leche, hay quienes hay que cargarlos todavía, hay que cambiarles el pañal, hay quienes que enseñarles hasta vestirse también, pero ese es el trabajo en sí, ministrarles a ellos con ese testimonio, y a nuestros propios hijos cuánto más, ¿sí? Por decirlo así, no son nuestros hijos, pues, no nos costaron, pues. A una madre, pues creo que pues, en el caso de hermana Carol, pues yo creo que pues, ella conoce de esto. A un padre también. El ver a su primogénito o a su hijo, o como dice ya, hasta saber qué número, ¿verdad? El todo poder cuidarlo, eso cuesta. ¿Cómo vamos a permitir nosotros mismos ser piedra de tropiezo para nuestros hijos? Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Dice la palabra del Señor siempre en 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Wow. ¿Y qué hay para Dios que Él no sepa? Así es. De nuestro proceder, de nuestra actuación, de nuestra vida. ¿Qué hay escondido? Jamás. Ninguno de los que conocen de la palabra y conocen a Dios pueden decir que para Dios hay algo oculto. Entonces, pero dice acá, contiendas dentro de la iglesia. Y no es porque no puedan haber en algún momento, simplemente que nosotros tenemos que estar conscientes que si yo tengo una contienda con un hermano, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo estoy resolviendo? Dios nos va a hablar en la palabra más adelantito sobre esto. Y van a ver lo que Dios piensa respecto a esto. Y yo ponía un pensamiento acá. Realmente es difícil. Es muy difícil y muy triste el poder, el estar relacionándote con personas que destruyen y corrompen la unidad, ¿verdad? La unidad sobre todo en el amor. Sin embargo, lo tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar eso? ¿Y cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos cómo enfrentar algo así? Porque lo vamos a vivir, porque hay de todo en la iglesia, ¿no? En 1 Corintios 6:6-8 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Ustedes no han escuchado alguna vez decir, si eso es ser cristiano? Prefiero no buscar a Dios así, en una iglesia, ¿verdad? Si así se comportan los que dicen que son hijos de Dios, entonces ni me meto en ese terreno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Somos piedra de tropiezo para esta gente que necesita tanto de Dios y que necesita despertar. Pues hermanos, primero tenemos que despertar nosotros a qué es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y dice una pregunta, ¿por qué no
¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Wow. Todos queremos que nos vaya bien. Que nos vaya muy bien a nosotros, ¿verdad? Y todos peleamos porque se nos respete a nosotros, porque no se nos diga nada, porque no se nos corrija, porque tantas cosas. Así es. Pero dice el Señor, pero vosotros cometéis el agravio, no son los otros a nosotros, sino que nosotros cometemos el agravio. ¿Qué es peor? Exacto. Y dice, y defraudáis, y esto a los propios hermanos. ¿Cuántos casos, hermanos, hemos visto dentro de nuestra congregación donde somos defraudados por las actitudes y hechos cometidos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no ser nosotros los que estamos defraudando a Dios a través de nuestras actitudes a los hermanos. Porque el Señor lo deja claro aquí. ¿Qué es peor, va? ¿Qué es peor ante Dios? Ante Dios, ¿qué sería lo peor? Que nosotros fuéramos protagonistas de defraudar a quienes Dios ama. Eso sería lo peor. Lo peor no es que te hagan a ti algo. Lo peor no es tener que perdonar lo que te hicieron. Porque es la oportunidad de perdonar y decir, bueno, Dios ya me sanó. Hay una consecuencia del que te defrauden a ti, ¿verdad? Claro que no es lo ideal, pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que te defrauden o que tú defraudes? ¿Cuál es la consecuencia de cualquiera de las dos cosas? La oportunidad de bendecir a otro y decir te perdono, olvidémoslo, ¿verdad? O estar con el rencor adentro de ti y seguir peleando tus derechos, que eso está muy de moda ahora, ¿verdad? Estar en la actitud de yo no me voy a dejar, ¿verdad? Dios te está hablando, Dios te está hablando y que tenemos que ser como la vasija que tanto nos habla, la vasija que Dios está formando. Y muchas veces los hermanos son eso, son las manos de Dios forjando una vasija hermosa y perfecta. Porque hermanos, ya no estamos en el tiempo de vivir a medias o ir a la iglesia solo por ir. Estos son los cambios que Dios está exigiendo ahora. Ir a la iglesia porque queremos cambios, porque queremos realmente ser diferentes, porque queremos dar testimonio de Cristo a las naciones. Amén. Eso es lo que Dios está pidiendo. Que realmente nosotros volvamos nuestra mente a Cristo y que cambiemos nuestras actitudes. Que cambiemos el caminar que habíamos traído hasta el día de hoy. Hay corazones endurecidos porque en la iglesia les hicieron mucho daño. Pero aún ese corazón endurecido, Dios te está hablando y te está diciendo, hey, es la forma en que yo tenía que trabajar contigo, pero no lo entendiste. No entendiste que ese proceso que te hicieron, ese daño que te hicieron dentro de la iglesia, era la forma en la que según yo, ibas a entender que era necesario para que fueras humilde, para que dejaras el orgullo, la vanidad. Así es. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dios aquí es bien claro, que nosotros siempre queremos que la gente se comporte bien con nosotros, pero nosotros no nos importa muchas veces. Exacto. Y eso lo están viendo en tu casa. Pero si traes a tus hijos, a tu familia acá, como cuando se escuchan aquellos comentarios, tal vez del papá, ¿va? Es que ese ni siquiera saluda, o ese que se cree, o ese que se cree santo, ¿verdad? Y nuestros hijos alimentándose de eso, alimentándose del no morir a sí mismos, de no aprender a morir muchas veces a sí mismos, para tener tolerancia, tener frutos del Espíritu. El Señor está demandando los frutos, hermanos.
El Señor está demandando los frutos del Espíritu en este tiempo. Ya no se vale volver a la casa del Señor de la misma manera. Ya no se vale, porque estamos ya al límite en el que se va a ver cumplido nuestras promesas, las promesas del Señor. Hermanos, aunque se vea hostil el ambiente y todo lo que estamos viendo, estamos a punto de ver cumplidas las maravillas y prodigios que vienen más adelante. Y el Señor nos va a sorprender. Pero para eso tenemos que realmente cambiar nuestra actitud y dar un buen testimonio en la casa del Señor. ¿Amén? Sí, amén. Cabalmente, para apoyarla en ese sentido, fíjese, hermana, que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, dice, bueno, el 15, perdón. Mirad bien de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Entonces, realmente es esto. Muchas veces nos da igual el salir avantes que guardar nuestro testimonio. Y es que recordemos que, como decía nuestra hermana, somos cartas abiertas. Sí, somos cartas abiertas, pero también somos cartas abiertas para el Señor. No solo para los demás. Hay que testificar realmente. O sea, esto es como que a nosotros nos den en algún momento un pedacito o que sea una toalla blanca y que salgamos a nosotros y que digan, mira, tienes que cuidar esa toalla blanca. Entonces, ¿pero qué pasa? Venimos y se nos cayó. Solo le quitamos el polvo. Venimos y estábamos sudando. No es que no la puedes usar, tienes que conservar, la tienes que conservar así. Nos limpiamos, ya se ensució. Bueno, la voy a ir a lavar. Pero esa blancura que tenía al principio es máxima, si está nueva, no vuelve a ser igual. Le puedes echar químicos, le puedes echar cualquier cosa, pero ya no vuelve a ser igual. Y algo así es el testimonio. El testimonio siempre te va a dejar marcado. Entonces, hay un dicho que me gusta y que aquí en Luz de las Naciones lo aprendí, es crea fama y échate a dormir. Entonces, eso es algo que dentro de una congregación, dentro de una iglesia, tiene bastante repercusión. Porque si las obras que tú hagas hablan mucho del siervo que tú eres. Y viene, y pues la gente, ¿verdad? Que nada le cuesta, ¿verdad? Pues ahí sí que la mente del ser humano vuela por mucho, entonces viene a traducirse en esto. Si ese es así, ¿cómo se comporta en su casa? Entonces uno viene a preguntarse y decir, pero si él predica, él hace aquí, él hace allá, pero no, y sus hijos nada que ver. O sea, ahí es donde está el error. Testificamos en otros lados, pero no les testificamos aún a los de nuestra propia casa. Estamos les negando alimento a los de nuestra propia casa. Como decía aquí, ¿verdad, hermano? O sea, no nos gusta de ser defraudados. Sí, a nadie le gusta. El agravio no nos gusta. Sí, a nadie le gusta ser agraviado. Pero el Señor fue defraudado. El Señor fue agraviado. Y ese Señor, siendo el creador del universo, exacto, no vino y derramó su ira como realmente en su poder la podría haber hecho. No, todo lo contrario, el Señor vino y todavía dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y lo ponemos en pancartas, lo llevamos en eslogan, hasta hacemos playeras y etcétera. Pero realmente el conocer a ese Dios que dio a su Hijo es realmente morir a nosotros mismos, morir a ese orgullo que hemos adquirido. Mire, algo que incluso lamentablemente, pues estamos hablando de congregaciones realmente, algo que se le ha visto lamentablemente de generaciones es de que el papá fue pastor, bueno, el abuelo fue pastor, el papá fue pastor y el hijo es pastor, ¿verdad? Y durante esa generación, durante todas esas tres generaciones, por decirlo así, que han pasado, ha sucedido que no han salido de lo mismo, no han pasado de las mismas 100 ovejas. No ha habido un crecimiento como congregación. ¿Por qué es? Porque no ha habido un acercamiento incluso a las propias ovejas. Dice la palabra de Dios que las ovejas conocen a su pastor, ¿verdad? Y oyen su voz y lo siguen, ¿verdad? Así parafraseando. Pero tú también eres un pastor de tu propia casa. Cuando una oveja no es bien cuidada, su lana se empieza a llenar de basura. Incluso
hay ciertos animalitos, las moscas, que las molestan y se les meten en la nariz y en los ojos. Que si el pastor no está pendiente de ellas, la oveja se puede matar. ¿Por qué? Porque esos animalitos que se le meten en los ojos y en la nariz hace que, como ellas no se pueden rascar realmente, entonces a veces vienen y se lanzan contra las piedras y se estrellan para quitarse esa picazón. Y eso les puede causar la muerte. Traduzcámoslo a una familia. Sé que es duro el ejemplo, pero traduzcámoslo a una familia. Muchas veces nuestros hijos gritan que ellos necesitan ayuda y nosotros lo que vemos es como quisiera hablarle a mi hijo. No precisamente con gritar realmente, sino con las actitudes. Exacto, a eso voy. O sea, a veces gritan con las actitudes porque ya se cansaron de gritar y no les ponen atención. Porque sucede. Entonces nuestros hijos a veces se están matando porque no les hemos puesto la atención debida. Sí, y 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, a nadie. No seáis tropiezo a nadie, mucho menos a nuestra casa, nuestros hijos, ¿verdad? Acá dice en 1 Corintios 1:6, así como el testimonio, el Señor nos habla del testimonio, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¡Qué responsabilidad! Así es. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo! Tenemos, aquí dice, muy claro, tenemos que confirmar a Cristo en nosotros a través de nuestro testimonio. Tenemos que dar luz a donde quiera que vayamos. Miren, el Señor me ponía en mi corazón hoy en la mañana, nosotros realmente somos seres de luz. Porque conocemos a Cristo, porque Él es un ser de luz, porque Él es la luz. Y nosotros tenemos que dar testimonio de esa luz. Nosotros tenemos espíritu, hermanos. Y a través del espíritu, nosotros ahí sí que asimilamos la luz, porque Dios es espíritu. Dios mismo es espíritu. Entonces nuestro ser tiene que dar luz a donde quiera que nosotros vayamos. Entiendo y hemos entendido que hay luchas por lo mismo, porque hemos sido atacados, somos atacados, porque hay huestes de maldad, porque hay huestes de las tinieblas que están pendientes de que nosotros perdamos esa luz, ¿verdad? Pero no se vale perder esa luz dentro de la casa de Dios, ni en nuestra casa. Así es. No se vale, porque la hemos heredado y es algo que nosotros no nos merecíamos. Exacto. No nos merecíamos tanto, hermanos, pero lamentablemente para muchos la luz se está apagando en lugar de avivarla. Y yo les digo algo, este es el momento, este es el tiempo en el que Dios habló. Hace un momento decías tú, el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne a través de la oración que tú hacías. Y yo les digo, hermanos, este es el momento de aferrarnos a ese Espíritu Santo, que es el que nos da realmente la luz. ¿Amén? Lucas 17:2 dice, mejor le sería lo que tú hablabas, si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo veo la gravedad de esto, la responsabilidad de esto. La gravedad es, ¿qué pasa si te ponen una piedra de molino al cuello? Tú decías, la describías, es algo enorme. Te mueres. Y la muerte es muerte. Así es. Entonces, es una demanda muy grande, hermanos. Es muy serio esto. El dar testimonio delante de los demás, de los incrédulos, de los gentiles, de los judíos, de los hijos. Un mal testimonio tiene consecuencias de muerte. Así es.
¿Por qué, hermanos, el Señor nos está enviando palabra poderosa a este tiempo? Porque ya se dejó de jugar al cristiano. Ya no podemos seguir jugando a ser cristianos. Tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos diciendo que somos. Y es a través del testimonio de Cristo en nosotros Amén. que nosotros vamos a crecer. Y nuestra luz no va a menguar, nuestra luz va a brillar más que nunca en las naciones. Escuchen eso. Nuestra luz va a brillar más que nunca en las naciones. Amén. Porque Dios está trabajando en cada vida y en cada corazón, haciéndonos ver la responsabilidad tan grande que tenemos de dar testimonio de Cristo. Y sobre todo ese testimonio, ¿cómo vamos a llevar a nuestros hijos? Hay una unidad muy poderosa que el Señor permitió entre los hijos y los padres. ¿Por qué los padres pueden ministrar a los hijos? ¿Por qué los padres pueden sanar a los hijos? Ese va a ser un tema uno de los próximos temas. ¿Por qué? Porque hay una relación muy directa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender de eso con nuestro Señor, con nuestro Padre, ¿verdad? Hay una relación, tiene que haber una relación muy directa para poder entender la gravedad del no dar un buen testimonio delante de los incrédulos, delante de los que a veces son nuestros hijos, ¿verdad? Eso nos puede llevar a la muerte eterna, hermanos. Así es. Esa es la gravedad, ¿verdad? Y aquí dice, y fueran arrojados al cuello, o sea, una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar, mejor te sería eso que hacer tropezar a alguien, ¿verdad? A uno de estos pequeñitos. Entonces, hermanitos, realmente creo que Dios está haciendo despertar el corazón de los hijos. Y ese es el objetivo del último tiempo, que despertemos. Fíjense que muchos hermanos se acomodaron en casa. Muchos hermanos se acomodaron en casa. Y cuando digo acomodarse en casa, no estoy hablando únicamente de no venir a la casa del Señor. Se olvidaron que hay hermanos que probablemente necesitaban una oración, que probablemente necesitaban intercesión, ¿verdad? Se olvidaron de orar por la casa del Señor, por el cuerpo de Cristo que estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, no es solamente en una congregación, en una reunión donde tú puedes dar frutos, también en tu casa, ahorita, no sé, más adelante vamos a estar otra vez en las filas del ejército del Señor, pero tenemos que atender lo que Dios está hablando en el último tiempo, ¿verdad? Amén. Y yo creo que ya vamos como que finalizando el tema. Antes de finalizar, yo quería motivar a los hermanos a que le den continuidad a estos temas, porque no son nuestros, realmente no son nuestros temas, son los temas del Señor, la palabra del Señor, la que se está manifestando. Tenemos que abrir nuestros ojos y como decía mi hijo ayer, se están quitando los velos. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a la novia, porque Dios está vistiendo a la novia, porque Dios está limpiando las vestiduras de la novia. Y es únicamente a través de lo que Dios quiere que oigamos que vamos a poder hacerlo. El próximo tema es la administración siempre de los padres para los hijos en el área afectiva. Es un tema muy lindo que magistralmente Dios nos lo va a dar de alguna manera con su palabra. O sea, amén. Dios a través de su palabra nos va a enseñar la importancia que tiene el afecto hacia nuestros hijos y el impacto a su futuro, a su desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que muchos hermanos no han podido quitarse
el yugo que un día les pusieron, sus papás probablemente, o alguien. Hay yugos que hay que romper, hermanos, y Dios nos está llamando a eso. Los yugos se rompen para ser libres, ¿verdad? Y la verdad es de que uno de los temas, bueno, todos estos temas han sido hermosos, pero uno de los temas muy, muy lindos es el área afectiva, porque Dios nos habla del amor con el que Él nos ha llevado a través de los tiempos y las edades, y nos habla cómo es que Él ve el verdadero amor, ¿verdad? Y cómo eso va a impactar positivamente en nuestros hijos. Entonces el próximo tema va a ser de eso, relacionado a eso. Y el último tema en relación a la administración de los padres a los hijos va a ser el tema número 5, que se refiere a tu libertad hace libre a los demás. El Señor me dio ese nombre. Tu libertad hace libre a los demás. O sea, tenemos que trabajar en ese tema. Vamos a hablar cómo podemos realmente ser libres. Porque fácil es venir y escuchar los temas, pero Dios es el que no solamente te da temas por dártelos, te da la instrucción. Y el Señor en ese tema nos va a dar la instrucción de cómo poder ser libres, porque estoy en el entendido de que nosotros tenemos muchas cosas todavía que dejar y que vamos limpiando nuestro ser, ¿verdad? De todo aquello que no nos sirve y tenemos que ir limpiando porque ya estamos en la última etapa, en el último momento. Sí, amén. Realmente pues nos quedan un par de temas, ¿verdad? Para terminar esto. Y es que aunque quisiéramos avanzar, realmente cada vez que a veces uno sale, empieza un versículo y por ejemplo hoy pues pudimos abarcar pues lo más que pudimos, ¿verdad? Porque realmente lo que sucede con nuestros hijos, el de proveerles realmente, no es solo, como ya lo he dicho en otras oportunidades, no es solo llevarles el pan, que sea una pizzita, algo así. No, realmente el proveerle a nuestros hijos es también proveerles esa necesidad que tienen también en el área afectiva, como decía usted, hermano. Y también el tener esa libertad de decirle a nuestros hijos, mira, tú puedes hacerlo, yo pude, yo sé que vos vas a poder hacer cosas mejores. Entonces, lo digo de esta manera porque una vez compartía con el pastor y le decía, ¿cómo es que uno muchas veces no quisiera tal vez pedirle amor a su papá? Pero, ¿por qué? O sea, no sé, uno dice, ya no me afecta, pero cualquier cosita le vuelve a afectar. Entonces él me explicaba esto, porque uno siempre tiene esa demanda para con sus padres. Una demanda de afecto, una demanda de algo, pero siempre la tiene. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros padres son los que siempre nos van a proveer, ¿verdad? Por mucho, a veces uno tal vez ya creció y todavía tiene sus cosas, pero a veces uno quisiera, tal vez algunos de los que tal vez ya no lo tienen, quisieran tener a su papá ahí, para decirle, mira papá, fíjate, mira todo lo que logré, ya tengo mi casa, ya me hice esto, ¿va? ¿Por qué? Porque uno quiere darle eso a veces a sus padres. ¿Cuánto más poder darle a nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos? ¿Saben por qué lo digo? Porque dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8. Esta es la Biblia de Jerusalén. Dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Entonces, creo que para cerrar este versículo está excelente, ¿verdad, hermano? Amén. Realmente, hermanos, no solo es de proveerles, como decía, un panito, no, hay que proveer también en la fe para ellos. Amén. Hay que proveerles para que ellos crean en que el Señor puede hacer las cosas, que el Señor es poderoso, que el Señor todo lo puede hacer, que el Señor los tiene en sus manos. Realmente decirle, mira, yo tal vez no te pueda dar todo el amor del mundo, pero yo conozco a un Dios que sí te lo puede dar. Eso es una gran enseñanza para nuestros hijos, pero es necesario que lo enseñemos. Así que, hermanos, ha sido un gusto poder estar acá con ustedes. Ha sido un placer. Manacar. Gracias, Jorgito. De verdad, Dios te bendiga por todo lo que tú apoyas en este ministerio. Sé que todo esto que el Señor está derramando es la lluvia del último tiempo. Amén. ¿Ven?
Así es de que gracias, hermanos. Hace una bendición estar con ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus hogares. Bendecimos a cada cabeza de casa y hogar Amén. que está viendo este video. Amén. Bendecimos a esas mujeres que se esfuerzan, esas mujeres que tal vez no han visto los demás lo que ellas hacen, pero yo te digo, mujer, Dios mira tu esfuerzo, todo lo que tú estás haciendo. A esos varones que no han sido apreciados tal vez en su casa como padres, Dios te dice, yo te voy a devolver la oportunidad de tener autoridad sobre tu casa, pero es necesario que tú te sometas a mi autoridad. Él es tu cobertura, Cristo es tu cobertura y el Señor te quiere dar y devolver la autoridad que un día perdiste por tus malas acciones, por tu pecado, pero Dios te dice, vuélvete, vuélvete, dice el Señor, porque yo te voy a devolver a ti la autoridad que perdiste en tu casa. En el nombre de Jesús bendecimos a esos varones que están buscando de Dios, que están buscando la guianza de Dios, que le han creído a Dios, que todo es posible en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús bendecimos a los hijos que nacieron de esa unidad. Bendecimos a los hijos y aún a aquellos vientres que aún están esperando que el Señor los bendiga con una semilla, con un hijo. En el nombre de Jesús bendecimos los vientres, bendecimos a cada uno de sus hijos y creemos fielmente que Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, así que hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar acá en Sintonía del Faro Radio Online y nos despedimos a todos los que están bien siguiendo la transmisión. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Ya saben, pues hay 2 temas más acerca de la administración de los padres hacia los hijos. No se los pierdan. Así que bendiciones. Hasta luego.